Entonces, conocidas las aplicaciones de la energía solar térmica, vamos a ver un poco sus principios, a qué obedecen, por qué se puede, ¿no? Ahí tenemos básicamente la materia y sus materiales y las propiedades de ellos. ¿Cuáles son esas propiedades? No, esto es como así, no, esto es así, esto es así. Bien, no todos tienen la misma capacidad de absorber calor. A nosotros nos interesa, por ejemplo, los materiales que absorban calor. ¿Cuáles son estos materiales? Bien, el aluminio tiene 238, el cobre es más alto, 397, el hierro 79, el plomo 34, el acero 79. De estos materiales va a ser la capacidad de absorber el calor. Entonces, cuanto más capacidad, cuanto más vatios por metro cuadrado tenga, más capacidad de absorción tiene. Por ejemplo, tenemos el cobre. El cobre tiene 397 vatios por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que recepciona el cobre. Le sigue el aluminio, 238, le sigue el hierro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cosas ponemos esto de aquí? Más adelante vamos a ver las termas, por ejemplo. Y el elemento que colecta el calor. Si yo le pongo al elemento que colecta el calor, o sea, que transforma la radiación en calor, ¿de qué material tendría que ser? De cobre, ¿cierto? Y si yo le pongo de hierro, y si yo le pongo de acero, esto es bastante importante porque a veces, por la vista, y cuando no conocemos, cometemos errores. Esta terma es de acero inoxidable, funciona mejor, se ve bonito, pero su capacidad de absorción es casi, ¿cuánto? 4 veces, 5 veces menos que esto. Lo que quiere decir que 1 metro cuadrado de cobre atrae como casi 5 metros cuadrados de acero inoxidable para calentar lo mismo. Si yo tengo un colector de cobre, yo necesito 5 metros cuadrados si fuera de acero. Yo necesito solamente 1 metro si fuera de cobre. Por eso es importante conocer de qué material están hechos. Sin embargo, los costos juegan acá. El cobre es un material bastante caro. El aluminio es un poco más barato. Y esto es mucho más barato. Entonces las personas tienden a trabajar siempre con esto, pero no dicen que son, vamos a decir, que su capacidad de absorción es bastante menor. Y la otra otra característica va a ser ¿cuánto podemos retener el calor? ¿Cuánto no se nos escapa de nuestras manos, de lo que captamos? Entonces ahí tenemos que ver los materiales que vamos a aislar. Miren, el asbesto y la madera, 0,08, el concreto, el vidrio, el hielo y el agua. Por eso es que los materiales con que se aíslan están acá. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer los aislantes, para retener el calor. Ya vamos a ver cuando lleguemos ahí, vamos a ver qué es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué es el calor entonces? El calor es una sensación. ¿Y qué es transferencia de calor? La transferencia de calor es la cantidad de calor que podemos llevar de un lugar a otro en una unidad de tiempo. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque vamos a tener que transferir del cuerpo 1 al cuerpo 2 o de un lugar a otro lugar para calentar o para enfriar, ¿sí? Y estos son los 3 mecanismos de transferencia de calor. Como en forma física podemos cambiar de calor. La conducción, cuando están unidos, tenemos, por ejemplo, una varilla y lo calentamos y al término sentimos el calor en la mano. Esa es transferencia de calor. Por convección es en el aire. Nosotros tenemos una fogata y sentimos el calor sin tener contacto. Eso es convección. No, claro, la convección es cuando se calienta el aire y comienza a subir, ¿cierto?
y la radiación es cuando se dispersa del foco. Entonces tenemos los tres mecanismos. ¿Cuál de ellos utilizamos en radiación para el calentamiento directo del agua? Necesitamos por conducción, trabajamos ahí. La circulación de agua la hacemos por convección, porque se calienta y circula, ¿sí? Y la radiación normalmente la aprovechamos, la del sol. Nuestro equipo no irradia calor. Y estos son básicamente las personas que han trabajado el proceso, vamos a decir, ¿no? Las personas que han trabajado el proceso, bueno, eso no nos interesa mucho, ¿no? Transferencia de calor, la ley que lo gobierna, la ley de Newton. Y esto básicamente es la velocidad de cambio. La velocidad de cambio que en un entorno depende de las condiciones. Depende de si está horizontal o vertical, o está inclinada, depende de la pared, si está en curva, depende del régimen, depende de la densidad, la viscosidad, depende si es gas o líquido. Entonces tiene un entorno del cual va a depender, ¿no? Entonces en unas condiciones se produce más y en otras menos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar todo lo que nos sirve para el mejor aprovechamiento. Por ejemplo, nosotros inclinamos el colector del panel, lo inclinamos una cantidad de grados. Ustedes han visto siempre inclinado, ¿cierto? ¿Por qué lo inclinamos? Lo inclinamos para favorecer su aprovechamiento. Y lo inclinamos porque estamos en la latitud sur aproximadamente a 12 grados sur. Y si nosotros queremos que los rayos solares caigan perpendicularmente sobre la superficie, nuestra superficie así, tendríamos que levantarnos así. Y este ángulo de acá es este ángulo de acá. Por eso es que levantamos los colectores y los paneles en una cantidad de grados similar a la latitud del lugar que se está instalando. Entonces, en el hemisferio norte, la inclinación será diferente a la del hemisferio sur. Y la inclinación en Tacna será diferente a la inclinación en Lima. Y la inclinación en Chile será diferente de la inclinación. O sea, a más latitud, más amplio. A menos latitud, menos amplio. Ojo, no hay inclinación solo en el Ecuador, solamente en este punto de acá, que es horizontal. Y esto de aquí estoy levantando para acá en el sur, y esto de aquí en el hemisferio norte tengo que levantar para este lado. Entonces, por ejemplo, esto les comentaba porque los primeros equipos de energía solar que llegaron a Perú venían con catálogos del hemisferio norte. Y en el hemisferio norte la inclinación es al revés del hemisferio sur. Esto de aquí, ¿no? Básicamente transformar la radiación del sol en energía útil para el hombre en forma gratuita y sin contaminación. Y de ahí nace una gran pregunta que siempre nos hacen en casi todos sitios. Y siempre lo discutimos básicamente de esta manera. ¿El uso de energía solar contamina o no contamina? ¿Qué dicen? ¿Seremos tan limpios que no contaminamos cuando usamos energía solar? ¿O tenemos algún punto de contaminación? La energía solar de por sí no contamina, pero para lo que se utiliza ahí sí contaminamos algo, ¿no? ¿En el proceso de transformación? Sí. En los procesos, básicamente, en los proyectos, tenemos que tener en cuenta que el aprovechamiento, la energía solar, si bien es cierto, no produce contaminación, pero el uso y la implementación sí lo produce. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica. Vamos a hacer un proyecto, se me ocurre, 2000 sistemas aislados.
Los sistemas aislados trabajan con baterías para almacenar su batería. ¿Qué hacemos después de 4 años con 2000 baterías libres? La pregunta: ¿contamina o no contamina? Entonces ahí tenemos 2000 baterías libres que tienen que tener una gestión dentro del proyecto. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Quién lo va a recoger? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque si no, imagínense una batería en el lecho de un río en la cabecera de Reina, contaminando todo. O una pila de níquel cadmio, una pila recargable que hayan tirado ahí. Toda la cuenca se está contaminando. Entonces la gestión deben de incluirla como parte del proyecto, como una propuesta del proyecto para que puedan gestionarla. Porque si bien es cierto que no hay contaminación en el aprovechamiento, aparece y hay que gestionarlo. Igual con la energía eólica, igual con la energía hidráulica. En el caso de energía eólica, por ejemplo, la vibración de las puntas de los aerogeneradores grandes, porque no es que gira y es en silencio. Hay sonidos, ultrasonidos que van produciendo y que con el tiempo los animalitos de la zona desaparecen. Nosotros no lo sentimos, pero los animalitos sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, básicamente esto es todo el proceso de radiación ultravioleta, todo esto así. Nos interesa sus aplicaciones. Esto es que la Tierra es como una máquina. La Tierra es una máquina térmica, vamos a decir, casi perfecta. Porque toma lo que necesita y desecha lo que no le sirve. Entonces, una parte de la energía que entra, ¿no?, es aprovechada para calentar la Tierra. Entonces, calienta la Tierra, el océano se mantiene más o menos a una menor temperatura que la Tierra, el aire comienza a circular de la zona caliente, de la zona fría a la zona caliente. O sea, si el océano está más frío y la Tierra está más caliente, se producen los vientos del océano hacia la costa. Suben, circulan y tenemos toda la corriente de vientos. En la noche está al revés. La Tierra se enfría más rápido y tenemos las corrientes de montaña. Otra parte lo utilizan la fotosíntesis. Nuestros bosques utilizan la radiación. Otra parte lo utilizamos nosotros. Otra parte lo refleja. Entonces, una parte de radiación llega al fondo y otra se regresa. ¿Qué pasa con el tiempo y uso de los clorofluorocarbonos, los gases de efecto invernadero? ¿Qué han hecho? Crear una barrera o una capa. De tal manera de que cuando la Tierra desecha la energía que no sirve, esta parte de acá nos vuelve a reflejar a la Tierra. Entonces lo que estamos haciendo es, hemos roto el balance térmico natural de la Tierra y porque los gases estos se han acumulado en la parte alta, entonces la Tierra no puede autoequilibrarse en forma natural. Eso es lo que está produciendo el incremento de temperatura en la Tierra. ¿Qué hacer? Para contrarrestar esto hay todas las medidas que estamos viendo en la actualidad y toda la corriente que se trabaja, ¿no? 144 países trabajando juntos, 1.000 millones casi de dinero para que no suba 2 grados de temperatura hasta el 2020, un equipo de científicos trabajando para ver cómo se mantiene la temperatura. Solamente por producir un desbalance, ¿no? Entonces, tenemos 3 tipos de radiación. La radiación directa es aquella que llega en forma perpendicular al objeto. La radiación difusa es la que viene del entorno. Si yo coloco una barrera, no cae, pero el entorno ya está reflejando. Esa es la radiación difusa. Y la radiación global es la suma de las 3 radiaciones.
¿Qué medimos con los instrumentos? En una estación meteorológica, ¿qué cosas se miden? Normalmente se mide la radiación difusa. Pero hay algunos instrumentos que sirven para medir la radiación directa, y si no, se calcula en forma indirecta. Los instrumentos que son para medir radiación se llaman radiómetros. Y, por ejemplo, un radiómetro tiene una cápsula y tiene un sensor. Entonces mide la cantidad de radiación que le cae de todo lado. Si yo quisiera, tendría que colocar un filtro para que pueda caer solamente un punto, que es más difícil para medir la radiación directa. Entonces, nuestros instrumentos miden radiación difusa y de ahí se calcula la radiación directa. Esto es de acuerdo a la ubicación en la que estamos nosotros y de acuerdo al lugar que estamos, tenemos la duración de los días. Los días no son iguales durante los 365 días del año. Unos días amanecen más temprano, otros días anochece más tarde, y si estamos en latitudes más al norte o más al sur, los días duran más o duran menos. Hay un lugar en la Tierra que no oscurece, que solamente oscurece un día al año. Casi todo el tiempo viven de día. Entonces, ¿para qué tenemos que saber eso de acá? Cuando vamos a hacer una propuesta de un proyecto, tenemos que ver cuánto dura el día para poder aprovecharlo, de qué dirección viene, cuánta incidencia tiene. Entonces, se hacen unos estudios bastante, con bastante rigurosidad, porque son grandes inversiones. Para hacer la inversión, por ejemplo, de un patio solar, de un parque solar, no es que tengamos la radiación media y lo hacemos, ¿no? Sino que tienen que ver qué cantidad de energía cae en ese sitio, hacer una evaluación, cuánta energía van a producir dentro de un año para ver su rentabilidad. Y si es rentable, recién se invierte. Para el caso nuestro, para el caso de Perú, nuestros proyectos con energía solar difícilmente fallan, porque tenemos una radiación solar somos bastante agraciados. Entonces, no requieren de hacer grandes estudios, pues no se necesita ser un erudito para decir que hacer un proyecto y que va a fallar. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos que hacer un proyecto que sea exacto, porque si yo hago un proyecto y lo hago más grande de lo que necesito, estoy gastando más de lo normal. Y si yo lo hago más chiquito, no me va a cubrir mis expectativas. Entonces, tengo que buscar que esté exactamente casi lo que yo voy a invertir con lo que yo necesito. Que no me sobre ni que me falte. Eso es lo que tenemos que manejar para tener éxito rentable en un proyecto. De que funcione, con seguridad va a funcionar. Algunas aplicaciones de la Tierra, sombras, los días más cercanos, los días más alejados. La influencia de la radiación solar está básicamente influenciado por el movimiento del Sol. Y la otra es que las sombras están de acuerdo igual a la latitud del lugar y a la hora del día. Existe toda una disciplina para hacer esto aquí en la actualidad. Los arquitectos lo llaman arquitectura solar, y lo que tratan de hacer es, en función a toda esta teoría, hacer que las casas tengan una orientación de acuerdo al lugar en que están, para el aprovechamiento con las ventanas de la luz y del calor. En lugares donde existen zonas frías, exponen la casa al frente de la casa con grandes ventanas hacia el lugar y aprovechan calentar la casa con la misma construcción. Y en los lugares que son fríos, las ventanas son pequeñitas, ¿no? Se puede calentar y se puede ventilar la casa. ¿Qué dice? Esto. Esta es una buenas tardes, de las aplicaciones de la energía solar. La energía solar como tal tiene
dos grandes aplicaciones: la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. En una palabra, todo esto de aquí es para generar calor y todo esto de acá es para transformación. Cuando se va a transformar en electricidad, utiliza la parte fotovoltaica, utiliza el fenómeno fotovoltaico, que consiste cuando impacta un electrón en una superficie, lo desdobla en dos, positivo y negativo, luego esto es almacenado como corriente. Y esa propiedad lo tiene el silicio. La captación química lo es biomasa. Esta parte de acá, me imagino, ustedes han trabajado, y las aplicaciones son para generar electricidad para una vivienda, para una aplicación, para un bombeo, o para, vamos, en cualquier uso convencional. Una vez que tienes electricidad, puedes trabajar lo que necesitas, pero lo que tienes que calcular es la cantidad que necesitas. Si necesitas bombear agua, necesitas una potencia necesaria que cubra tu bomba. Si necesitas solamente ver televisión, necesitas que cubra la televisión. Si necesitas iluminación y comunicaciones, entonces lo que hay que hacer primero es un cálculo. Hay que determinar qué cantidad necesito para ver cómo lo recolecto. Si yo necesito 10, entonces tengo que buscar captarle 10 al sol. Si yo necesito 10 y calculo 20, no tiene sentido porque 10 lo voy a perder. Si yo necesito 10 y capto 5, me va a faltar 5. Entonces, todo radica acá en calcular exactamente lo que se necesita. Y en lo que es aquí, energía solar térmica, tenemos la pasiva, la arquitectura solar, la activa son los aparatos que hemos visto. Y en cuanto a clasificaciones, tenemos aplicaciones de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Las aplicaciones de baja temperatura, por ejemplo, están aplicados a las piscinas, por ejemplo. Una piscina, para que sea agradable, ¿qué temperatura debe tener? La temperatura del ambiente. Si el ambiente está en 20 grados, el agua debería estar en 20 grados. ¿Por qué? Para no sentir el shock térmico. O sea, estás afuera, no sientes frío. Te metes al agua y sales, no hay cambio de temperatura, entonces eso es lo más ideal. Si se quiere elevar más, bueno, ya eso es. Entonces, la diferencia normalmente son 4 grados entre la temperatura del agua y la temperatura del ambiente, oscila más o menos 3.5 o 4 grados están ahí. Entonces, esa es una aplicación de baja temperatura. Solamente hay que llevar 4 grados arriba y tienes calentada tu piscina lo suficiente para que puedas utilizarla. Hay temperaturas que van hasta los 20 grados, que no hay cambio de fase. Nos comenzamos a hacer lío cuando hay cambio de fase. Cuando el agua cambia de líquido a gaseoso, la tecnología es mayor, porque necesitas una soldadura apropiada, necesitas un equipo apropiado. Mientras que cuando no hay cambio de temperatura, la tecnología es más fácil de construir. ¿Hasta cuánto se puede llegar? Hay temperaturas medias de 300 grados, las cocinas trabajan en este rango, pero hay temperaturas de 400 grados a más. Y hay campos de demostraciones que llegan a más temperaturas. 1200 más o menos, hay una estación en Francia. Esta es la captación pasiva. Entonces, básicamente una orientación adecuada. ¿Para qué? Para crear confort en la vivienda. En estos años han aparecido algunos conceptos nuevos para la aplicación, básicamente que viene a ser generar tu energía para que tú puedas mantener tu balance en tu vivienda. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas pueden tener un banco de colectores o un banco de paneles para generar su energía. Pero esa energía que se genera no puede ser el 100%. Tampoco se puede vender. Entonces solamente generas una parte de tu energía como parte del uso. Y en contraparte, ¿qué se tiene? El uso de la red pública. Entonces nosotros tenemos un generador, vamos a decir fotovoltaico, tenemos un medidor, se conecta ahí y tenemos un medidor que te mide cuánto gastas y cuánto produces.
Y al final lo que te van a facturar es la diferencia de lo que has gastado y lo que has producido. Pero si produces más de lo que has gastado, no te pagan. Pero si tú produces más de lo que has gastado, entonces pagas la diferencia. Entonces, posiblemente en estos años salga el reglamento. La ley ya está implementada, pero no tenemos el reglamento. Y tenemos la captación activa en grandes aplicaciones. Básicamente, las aplicaciones más simples son las que tienen baja temperatura. Este es un colector que es el que vamos a trabajar hoy día. Un campo de biostatos, que es un campo de espejos. Todo esto es un espejo, son espejos que tienen movimiento en los dos ejes. ¿Para el cambio? ¿Para qué? Para que todo el aire, toda la radiación que llega en esta gran área se concentre en una pequeña. Entonces, esta pequeña tiene grandes temperaturas. Entonces, puede transformar, puede mover la parte de, vamos a decir, una aplicación para generación de electricidad, ¿no?, con vapor, generación de vapor. Esta es otra gran aplicación, pero son los concentradores parabólicos, cilíndricos parabólicos. Estos son, cilindros que tienen más o menos unos 4 o 5 metros de diámetro, y en el centro corre un tubo. En ese tubo corre un fluido que normalmente es un aceite que mantiene el calor. Entonces, durante el día, con la radiación, se calienta el aceite y se almacena. Tiene un gran almacén donde se tiene aceite a gran temperatura. Entonces, cuando no hay radiación, funciona con ese aceite para la reducción de vapor y trabaja como este sistema. Entonces, donde estemos, el objetivo es utilizar la radiación para producir energía con menos complicación, con un poquito más de complicación y con gran complicación. O sea, tecnología baja, tecnología intermedia y tecnología alta. En el Perú no tenemos grandes aplicaciones, excepto lo de las termas. Arequipa es el único lugar que tiene gran aplicación de termas. Van a Arequipa, desde que llegan al avión miran un montón de termas. Sin embargo, a los arequipeños no les ha interesado salir de Arequipa. Ven en Lima, las empresas que hay que venden termas no son de las termas de Arequipa, son chinas. Entonces ellos no han cubierto su mercado todavía, tienen un mercado bastante grande en Arequipa y hay más o menos unas 60 empresas que se dedican a producir termas. Y para todos hay. ¿Son termas con energía fotovoltaica? Solar térmica. La fotovoltaica no. La fotovoltaica genera electricidad. Claro. Esta genera solamente calor. Sí. Entonces, y hay diferentes tipos de tecnologías. Conversábamos hechas de los materiales, ¿no? Hay hechas de acero, de tubos de fierro galvanizado, que relativamente tampoco es tan barato, pero ellos tienen a la mano y construyen. ¿Cuál es la desventaja? De que el fierro capta casi unas 5 veces menos que el cobre. Entonces tienen que ser grandes termas para que puedan producir una cantidad de agua para una vivienda. La otra desventaja es que con el tiempo se corroen y comienzan a gotear. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología, tienen el costo de las termas. Entonces, una terma, si ustedes llegaran a comprar, tienen que pedir que tenga los colectores de aluminio como mínimo y cobre lo ideal, pero nunca acero inoxidable ni planchas de fierro galvanizado o calamina, porque habíamos dicho, ¿sí? Así, sí. Si yo necesito uno de cobre para calentar 100 litros, yo necesito todo esto de aquí para calentar 100 litros. Esto es mi serie de cobre y esto es mi serie de fierro. Ahí es claro. Entonces, si ustedes van a comprar y le dicen esto es de fierro galvanizado, esto tiene que ser muy grande, 7 veces más grande que el otro. Entonces, exijan que siempre sea de una buena calidad.